vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿puede ser? El libro de Job. Es una historia interesante. Job es una persona que ningún comentador bíblico puede decir dónde vivió finalmente, en qué época vivió, en qué lugar. Inclusive tenemos el gran desafío de no saber mucho de él. El autor no se sabe. Bueno, usted y yo corremos con una gran ventaja. Tenemos el espíritu de profecía, el ministerio de la hermana White, y ella ha dejado algo más claro. Pero la autoría de Job está discutida entre Job, entre uno de los amigos que lo visitó en el momento de dificultad, varios nombres. Pero usted y yo concordamos que nos parece el mejor nombre Moisés, ¿sí? Y tal vez Moisés, dirigido por Dios, dejó esta revelación para que usted y hoy nosotros podamos pensar en esta situación de Job. Vamos a abrir Job capítulo 1, verso 1. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre, mi Biblia dice que tenía 4 características. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¿Conoce a alguien que es temeroso de Dios? Que es apartado del mal, que no busca el mal, es más, se aleja del mal, entiende que cuando el mal se manifiesta, él desaparece porque el mal puede más que uno, porque está dirigido por un ángel poderoso. El hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Características interesantes. Verso 2. Le nacieron cuántos varones. ¡Wow! Diga que nació en Uz y no en Misiones esos varones. Porque usted y yo sabemos que pobre, el 7º hijo lleva un conflicto de identidad en estas tierras, ¿sí? No sabe si se levanta en una luna llena como hombre, como lobo, como perro. Es una cuestión que nosotros sabemos aquí, que no es real, que no es así, pero es el común pensar de las personas como leyenda. No sé si alguien de ustedes tiene el beneficio de ser el 7º hijo, pero barbaridad, ¿no? Dice el texto bíblico que tuvo también hijas, 3 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Job? 10 hijos. Para la época de Job, tener 10 hijos estaba bien visto. Para esta época, tener 10 hijos es un poco complicado terminar el mes o llegar a la primer quincena. Imagínese 10 hijos pagándole la matriculación allí en Altagracia o Mariano Moreno. Imagínese su empleador que lo conoce a usted y dice 10 hijos. Ahora, para la época de Job, tener muchos hijos era como la época de nuestros abuelos. Muchos hijos. Tenía poco hijo, era ya sospechado el hombre. ¿Sí? Su hombría ya era, representaba una familia correcta con muchos hijos. Esa era la época de Job. Y 10 es un número bueno, ¿no? Un número de multitud, siempre reflejada en la Biblia. Ahora, verso 3 destaca quién era también Job, o qué más era parte de la vida de Job. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Tal vez yo hago una traducción actualizada incorrecta y usted me puede corregir luego, pero la intención es poner un paralelismo para darnos cuenta de quién estamos hablando. Su hacienda era de 7,000 sucursales de una red de supermercados, ¿sí? Como tenemos aquí que se está abriendo una 7ª, ¿no? Y ese no es como el hijo, ¿no? Pero tenía ¿tenía cuántos? 7,000, una red grande. También dice que tenía 3,000 camellos. Tenía 500 yuntas de bueyes. Yo cuando leo 500 yuntas de bueyes, yo estudié en un colegio agrotécnico, entonces algo de toda esta cosa me da vuelta en la cabeza. Y yo ya pienso en unas 500 maquinarias agrícolas de siembra directa. Esa que empieza cosechando en la punta, en el medio va preparando el suelo y tirando abonos y partiendo lo que resta de las plantas.
y al cierre de la máquina ya va sembrando. Siembra directa. Imagínese hoy campos para 500 máquinas. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, ¿no? Al lado de esas máquinas, yo cada vez que iba a Entre Ríos veía que le acompañaban unas máquinas grandes donde depositaban allí la semilla, lo que cosechaban las máquinas, el trigo, lo que sea, la soja. Tenía 500 camellos, bueno, había que transportar eso, entonces tenía una flota, ¿no es cierto?, de camellos o de barcos o de aviones, no sé. Pero yo trato de traerlo a nuestra época. ¿Qué era lo que tenía Job? Muchísimos criados, fíjense que no hay un número. 144.000 los salvos. Un número que... Pero acá ya no. La contabilidad no permite dar precisión, dice muchísimos. Continúa diciendo el texto bíblico, y era aquel varón el más grande de todos los orientales. ¿Era un hombre rico? Muy rico. El problema con la piré no tenía Job. Ese no era un asunto de él. Él era básicamente el dueño de un país. Todos trabajaban para él. Él no trabajaba para nadie. Ese era Job. Alguien que los bienes materiales sobreabundaban en su vida. Tenía muchos hijos. Más adelante vemos que tuvo una esposa. A Job le iba bien la vida, viento en popa, disfrutaba de la vida que tenía. Fíjense, el verso 4 habla de los hijos que no tenían una vida muy sacrificada, no iban de fiesta en fiesta, una vida bastante relajada tenían, bastante cómoda. No sé, no puedo decir, pero Job seguramente que quería poner en ellos también el espíritu de sacrificio, el de lograr objetivos propios, no contar con lo que papá y mamá tienen, sino pensar de que ellos tienen que comenzar de cero. Creo que muchos de nosotros comenzamos de cero, ¿no es cierto? Verso 5 habla de eso, pero fíjense, continúa el verso 5 también diciendo, y aconteció que habiendo pasado los turnos de los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿Dónde? Su corazón. Job tenía una preocupación como padre. ¿Quiénes? Sus hijos. Y la preocupación de Job no era que ellos estaban en apostasía, no, ellos estaban bien, venían a la iglesia. Todos los sábados, cada uno de ellos tenía alguna parte, alguna participación. Pero él tenía una preocupación como padre, sus cabezas. Allí donde se trama el conflicto de los siglos, que allí en sus pensamientos no haya, ¿qué cosa? Blasfemia contra Dios. ¿Y qué es blasfemar? Hablar mal. ¿Eso sencillo tenía temor Job, que mi hijo hable mal de Dios? Sí, porque eso es el inicio de otras grandes cosas que pueden suceder en nuestra vida. Si yo enseño a mi hijo a hablar bien de Dios, a hablar bien del maestro, a hablar bien del vecino, a hablar bien de mamá y de papá, a hablar bien de su hermano, él va a aprender un modo, su plantilla, aquellos que trabajan con plantilla, su plantilla de procedimientos va a ser sobre lo bueno del otro. Job tenía preocupaciones sobre sus hijos. Y continúa diciendo el texto, de esta manera hacía Job todos los años. ¿Es así? ¿Una vez al año él hacía esto? Su Biblia dice todos los días. Entonces usted tiene que atender a su Biblia y no lo que dice el predicador. ¿Está bien? Porque el predicador se puede equivocar. Todos los días. Y Job me tiene que hacer a mí pensar en lo siguiente. ¿Estoy orando por mis hijos todos los días? Como madre, como padre. ¿Lo estoy colocando en el altar de Dios y decir, aquí está mi hijo, fiel reflejo a su padre, medio rebeldón, medio esto, medio aquello, pero coloco en tus manos, Padre, ayúdalo a cambiar? Que en su corazón no haya blasfemia, y si hubo, Padre, perdónalo. Ofreció un sacrificio por cada hijo. 10 corderos todos los días eran sacrificados por cada uno de los hijos. 12 en realidad por su esposa y por él.
Job tenía todo. Él no necesitaba depender de Dios si quisiese. Él tenía que resolver algo, tenía dinero. Tenía que pedir a alguien que vaya, tenía siervos. Tenía. Job no conocía el no prácticamente. Todo le favoreció. Así termina el incidente de Job en esta primer trama de la historia que se da en un lugar llamado Uz, planeta Tierra. A partir del verso 6 cambia el escenario. Aquí el escenario remonta a algún lugar recóndito del universo. Por supuesto, yo creo que no debe ser el lugar donde habita Dios, sino fuera de ese lugar, porque de allí el diablo fue echado a escobazos. Y dice, y un día vinieron a la presencia de Dios los hijos de Dios. Esta expresión hijos de Dios viene de una palabra que se traduce creados o criaturas de Dios. Entonces, ¿quiénes más son criaturas de Dios? Hombres, ángeles y demás. Podrían ser una reunión de ángeles. Y fíjense qué ángel se aparece. Entre ellos también vino ¿quién? El rebelde, sin causa, el rebelde, Satanás. Ahora, fíjense. Qué Dios astuto que es, ¿no? Con sus palabras, ¿cómo nos enseña? Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Como diciendo, ¿qué haces acá? ¿Representante qué sos? ¿Del infierno? No, Satanás es también astuto, ¿no? Pero no como Dios. Respondiendo Satanás le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Yo vengo de mi chacra, Dios. Yo vengo de mi terrenito, vengo de mi departamento, yo vengo de mi casa, vengo de lo que es mío. Le refregó a Dios en la cara que él logró conquistar allí en el huerto del Edén, a partir de engaño, la posesión de este lugar. Él es un ocupa, ¿también? Él no tiene el título de propiedad, pero es un ocupa. Ya fue expulsado de otro terreno que quiso ocupar a los escobazos del cielo, ¿no? Y vino a ser de ocupa aquí. Verso 8. Que Dios, cómo nos enseña. Es maravilloso. Y Jehová le dijo a Satanás, perdón. Job ni se enteraba de todo esto. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo habló Dios de Job? ¡Wow! ¿Te gustaría que Dios le diga a Satanás lo mismo de vos? A mí me encantaría. ¿Saben cómo estaría mi autoestima? Dios me considera como el hijo que Él quiere tener. Ahora, ¿por qué no poner la declaración de esta manera y en lugar de Job ponemos su nombre? Ponga su nombre allí, ¿no? ¿No has considerado a mi siervo o a mi sierva allí en la iglesia de Posadas? Que no hay otro como él o como ella, un hombre, una mujer perfecta, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, allí en la ciudad. ¿Qué tanto dice que no da para guardar los mandamientos? ¿No miraste para la vida de ellos? ¿Para qué Dios le pide que el Satanás mire de vuelta en la vida de un hijo? Porque lo único que Satanás quiere con el Hijo de Dios es traerle desgracia, destrucción, sufrimiento. Satanás le responde en el verso 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de su mano has dado, ¿qué cosa? Bendición. Él ponía una semillita y salían 100, 200, 300, 500, 1000 por una semilla. Le bendecía a Dios. Continúa diciendo el enemigo. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás saca a relucir uno de sus instrumentos que suele tener suficiente eficiencia para distraer a un cristiano. Cuando éramos chicos, uno de nuestros compañeritos murió en un accidente. La familia cobró un seguro importante. Y el dinero en esa familia cambió todo. Dejaron de ir a la iglesia, dejaron de saludarnos. Nosotros le llamábamos después
¿no? Una expresión muy misionera, ¿no? Yo cuento eso en corriente y no entienden. Tal vez los que nos ven por internet tampoco, pero una expresión de, bueno, ya la gente que está por aquí debajo ya no los veo, yo veo solamente y me llevo con los que están más para arriba, socialmente, económicamente hablando. Qué triste cuando los bienes nos distraen de tal punto que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del buen trato con el otro, con el prójimo. Pero en el caso de Job no fue así. Y Satanás saca a relucir esto, que tú le has dado demasiada bendición, por eso él te es fiel. Vamos a sacarle un poco. Ese poco de Satanás es todo. Vamos a arruinar un poco su vida. Vamos a tirarle piedra en su camino. Vamos a pincharle los neumáticos. Vamos a ponerle el palo en la rueda de la bicicleta, no en la de atrás, en la de adelante. Que el efecto es un poquito mayor. Verso 12. Verso 11 dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema. Otra vez ese término que era una preocupación de Job para con sus hijos. No blasfema contra ti en tu propia presencia. Y dijo Jehová a Job, he aquí todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas sobre él. Él no. Lo que tiene sí. Él no. Él no está en discordia aquí. Él no tiene que ser un motivo. Yo le pedí a Ingrid que pueda preparar el himno 47. Yo quisiera invitarlos a abrir sus himnarios en el himno 47. Porque el registro bíblico dice que Job todas las mañanas se encontraba con Dios. Y allí oraba con temor y temblor, Padre, mis hijos, yo temo por ellos. Temo por mí, temo por mi esposa, pero mis hijos que no blasfemen en tu corazón, Padre, perdónalos si fue así. Ayúdame a ser mejor influencia para con ellos. Ayúdame con mi empresa, con mis negocios, con mis empleados. Ayúdame en lo que me vienes ayudando. Y el himno 47, si usted me acompaña allí en su himnario, vamos a cantar la primera estrofa. Porque tal vez de ese terminado ese culto cada mañana, yo no sé usted cómo vuelve de su culto personal, pero volver con un himno, tatareando, cantando, que la primera música que usted escuche, que la primera música que usted cante sea un himno, así lo va a tatarear el resto del día. Y tal vez Job venía cantando ese himno por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor con gratitud a mi Dios, ¿no? Venía con una expresión de alegría. ¿Hay algún batutero que nos ayude? ¿Sí? Cantamos la primera estrofa, ¿se animan? Nos ponemos ahora en el personaje de Job. Venimos de tener un encuentro con Dios. Y venimos tal vez cantando, no el mismo himno que Job, pero uno que refiere a ese encuentro. Por la Mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. a tu buen nombre doy loor, Con gratitud, mi Dios. Y ese himno tan lindo que venía acompañando su caminar hacia su empresa, sus compromisos de ese día, un día que parecía ser como otro día, espectacular, dirigido por Dios, con bendiciones, pero es interrumpido, tal vez justo en esta primera estrofa, interrumpido allí en el verso 14, con la primera desgracia que le toca a Job. Dice, y vino un mensajero a Job que le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas apacentando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Y no sé cómo poder decirte, Job, mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quebró parte de sus empresas. Murió mucha gente. Y en la empresa de los juicios de hoy, Job ya tenía temor de aquellos abogados y aquellos juicios que emprenderían acciones legales para con él. Verso 16 dice, la segunda desgracia, aún este estaba hablando. Cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo
y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Un atentado terrorista. Destruyó con el resto de las cosas. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tercer golpe. Todavía, dice el verso 17, estaba este hablando. Fíjense que no logra terminar uno de contarle todo y ya le interrumpe el otro. Y ya viene el otro interrumpiendo. Todavía este estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estoy quebrado 100%. No tengo más. No tengo más. Todo me han sacado. Quebró mi empresa. Quebró mi proyecto. Me despidieron de mi trabajo. Estoy muy mal. Cuarto golpe que le da Satanás, catástrofes en su vida. Entonces, entre tanto que éste estaba hablando, vino otro que dijo: Job, tus hijos, tus hijas, todos estaban comiendo en la casa del primogénito. Y continúa diciendo el texto en el verso 19: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y cómo le dice usted a alguien que se le murió el hijo? ¿Cómo le diría usted? Una vez me llamaron: pastor, necesitamos que le comunique al hermano que falleció su hijo. Ah, qué linda tarea que me da usted, hermano. ¿Cómo se hace? Un hijo. ¿Y a Job se le murieron? Todos. Muchas veces se me viene la imagen a la mente de aquel que está volviendo a su casa después de un día de trabajo y es interrumpido el tránsito por un patrullero y la persona dice: no, yo vivo un poquito más adelante. Bueno, pasa y empieza a ver bomberos, humo, sirenas, gente tratando de auxiliar. Y viene un vecino y te dice: vecino, no pudimos hacer nada, se quemó toda tu casa. Y viene otro niño o adolescente y le dice: vecino, tus autos se quemaron también, no se pudo sacar. No había manera. Y viene una vecina y le dice: vecino, estaba toda tu familia dentro. El verso 18 dice: tus hijos y tus hijas, todos, los 10, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino y sopló sobre las 4 esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes, y no sé cómo decirte, Job, murieron todos tus hijos aplastados. ¿Cómo usted reaccionaría frente a esas noticias? ¿Pierde su trabajo? ¿Vuelve a su casa y se encuentra con que perdió todos sus bienes? ¿Está con lo opuesto? ¿Pierde sus hijos? ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Cómo usted reaccionaría frente a esa situación? Yo les cuento cómo Job reaccionó. Sigue diciendo la Biblia. Entonces Job se levantó. ¿Por qué? Si él venía caminando. ¿Por qué se levanta? ¿Es lógico? ¿Quién puede permanecer en pie con tantas noticias catastróficas? Tus hijos han muerto. Me imagino que Job se desplomó y cayó desmayado. O se tiró por lo menos a llorar. Una reacción muy normal en la persona que pierde todo lo que realmente es valioso. No los bienes materiales, los hijos. Se levantó, dice el texto. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y rezongó contra Dios. Le insultó a Dios. Le dijo: ¿por qué no funcionó la alarma antiincendio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dijo, dice ese el texto. ¿Por qué al vecino que es malo y por qué a mí que soy bueno?
No, no dijo eso. Pero muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué Dios a mí? Dice el texto en el verso 19, ¿no? 20. Se postró en tierra y adoró. Adoró. ¿Y cómo adoró? Verso 21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Yo tengo un compañero ya pelado y él me dice, perdón, no busco ofender a nadie, pero él me dice a mí, yo, pastor, voy a volver como salí de mi mamá, pelado y sin diente, ¿sí? Voy a ir al descanso. Es esa concepción, vine desnudo, sin nada, sin pirapiré, sin auto, sin casa, sin plata, sin traje, sin corbata, ¿y cómo voy a volver? Del mismo modo, no me voy a llevar nada al cielo. Elena de White dice, sí, una cosa, pero eso no se compra, sino se edifica el carácter. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué mala pata la mía? ¿Dijo eso Job? No. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Mis hijos, podría haber reclamado Job. Recuerda que herencia de Jehová son los hijos, son préstamos. Y en el juicio Dios nos va a preguntar, tus hijos, ¿dónde están? Y Job podría decirle, mire padre, vos mejor que nadie sabés. Todos los días oraba por ellos, colocaba ante tu altar, temía porque blasfemen tu nombre. Yo creo que los himnos son unos reforzadores espirituales en momentos de angustia como estos. Yo sé que Job no tuvo el himnario adventista, pero él podría haber pensado en este himno 425, día en día. ¿Se animan a cantar los batuteros? Yo quisiera que cantemos la primera y última estrofa. ¿Sí? Ahí Ingrid nos va a acompañar con el piano. Pero ¿por qué no Job ahora en su dolor y en el masticar, en sus pérdidas, y tal vez plantearse para adentro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué me aferro tanto a las relaciones? ¿Por qué me puedo aferrar tanto a las condiciones, a lo material? Pero él tenía esperanza. Vamos a cantar la primera y última estrofa de ese himno, día en día. Recién lo cantamos, pero en este contexto. Día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, me hace catas del Salvador. en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo darte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Sus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas, podría haber pensado Job, son, como dice este himno, tus promesas son sostén y guía, y este canto me hace recordar que dependo de ti. Todo lo que he tenido y todo lo que he perdido depende de ti.
Allí dejamos a Job con el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y queda Job con su dolor. Y el autor ahora de la carta vuelve a sacarnos de este escenario del planeta Tierra y nos lleva a otro lugar. Y allí de vuelta está el encuentro de Dios con Satanás. Y el verso 3 dice, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez con Job, dice Satanás. ¿Qué tiene con Job? ¿Qué tiene con ese mi hermano, con ese hijo o esa hija que tienen posadas? Otra vez relucirme ese hombre, esa mujer fiel a él. ¿No has considerado a mi siervo Job? A mi siervo, a mi sierva que tengo allí en posadas, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué más dice el texto? Y que aún tú me incitaste, y que aún retiene su integridad, aunque me incitaste a arruinarlo sin causa. ¿Cuántas veces se resaltan las 4 características de Job hasta aquí? 3 veces. Por el autor y 2 veces por quién. Por Dios. Dios quiere resaltar lo mismo en usted y en mí cada día frente al enemigo. El enemigo le presenta un plan un poco más cruel. Hasta aquí te sigue siendo fiel, pero déjame que le toque su salud. Piel por piel. 2 cosas le pide Satanás tocarle a Job. ¿Identificaron? La piel, el verso 7, pero él en el pedido anterior pide tocarle en el verso 5 sus huesos. Lo de la piel podríamos decir que es algo muy parecido a un cáncer terminal de piel. ¿Y de los huesos? Podría estar asociado ya con una metástasis. No sé si ustedes han conocido a alguien que padeció y terminó muriendo de cáncer de hueso, pero es muy doloroso. Sumado a la piel que duele mucho también. Dice el verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No había cómo sentarse, no había cómo pararse, no había cómo acostarse, heridas por todo el cuerpo. A veces nos quejamos porque una uña se nos cae, una muela se inflama. Imagínense Job, todos sus huesos. Vamos al libro, al capítulo, el mismo capítulo, el versículo 9. Aparece la mujer ya un poco enojada con Job, ¿no? Yo no le culpo a la mujer por las palabras, porque aparece y desaparece, no le dimos posibilidad de escuchar otra cosa de ella, ¿no? Pero ella dice algo, ¿aún retienes tu integridad? Ese Dios que te dio todo y ahora ese Dios que te quitó todo y estamos sufriendo y llorando la muerte de nuestros hijos, ¿aún le sos fiel a ese Dios? Y le sugiere sutilmente la mujer, maldice a tu Dios y muérete. Me sos una carga. Todos los días te estoy yendo a ver en terapia intensiva. Todos los días siento el olor putrefacto de tu piel. Siento el dolor que ya ni la morfina te sostiene, te apacigua. ¿Por qué no vas a descansar? Es una expresión sincera. Más de una vez he escuchado familiares decir, ya es hora de que mamá, papá, mi hermano descanse, ya sufrió mucho. Ahora, Job aprendió de Dios a ser muy sabio con sus palabras. Fíjense. Verso 10. Vamos a evitar leer la primera parte, vamos a la pregunta. ¿Qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Le dice Job a su esposa, ¿será que podemos ser hijos tan mañeros, como decimos por aquí, que rezongamos frente a lo que no queremos y aplaudimos y festejamos con lo que sí queremos? Hoy tengo dulce, mañana no tengo dulce y lloro, zapateo, hago berrincho. ¿Seremos así con Dios nosotros también o maduraremos en la vida espiritual? Job nos hace un llamado a nosotros también. Dios dio, Dios quitó, es Dios quien decide y si Él decide está bien.
¿Qué recibiremos? ¿Solo el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, es un modelo, Job, para nosotros. El fiel sufriente, sin causa, sin motivo. Vamos al capítulo 27, verso 5. Job se mantuvo así porque él lo declara aquí, algo que debemos nosotros también declarar. Debemos decirnos a nosotros mismos, decir al otro y decirle a Dios. Verso 5, la segunda parte dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Yo le voy a ser fiel a Dios siempre. Me sonríe Dios, le soy fiel. Me mira serio a Dios, le soy fiel. Me da Dios el juguetito que quiero tener, le soy fiel. Me quita el juguetito a Dios que yo quería tanto seguir teniendo, le sigo siendo fiel. Qué madurez espiritual que tenía Job. Qué integridad y comprensión clara del conflicto de los siglos en la cual estamos todos metidos. No importa si tengo o dejo de tener, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. En otras palabras, no importa la circunstancia que a mí me rodea, yo siempre voy a ser fiel a Dios. Esté libre o esté preso. Sea una vida tranquila o una vida perseguida. No importa, yo voy a ser fiel a Dios. Tenga todo o pierda todo, yo voy a ser fiel a Dios. Tenga a mi esposo o a mi esposo hasta ahora o lo haya perdido ya, voy a ser fiel a Dios. Tenga a mis hijos o ya haya perdido algunos, no importa. Eso no cambia mi fidelidad a Dios. No, no debe cambiar. Mi integridad hasta que muera. Permítanme terminar leyendo los últimos versículos del último capítulo de Job, capítulo 42. Qué buen desenlace que tiene esta historia. Cómo cierra el autor. Por supuesto, es una historia no inventada, una historia real, pero cómo lo hizo Dios para darnos a nosotros esperanza. Porque Job parece que se contentaba allí con el capítulo 19, verso 25, allí él sentía su misma situación putrefacta y él decía, yo sé que mi resucitador vive. Y aunque mi piel se deshaga dentro de mí, en mi carne he de ver a Dios. Con mis ojos y no con otros ojos, dice Job. Job ya estaba entregado al plan de la resurrección. Job ya estaba diciendo, Dios sea tu voluntad, pero por lo que veo y el olor que siento y el dolor que tengo es esperar la aparición del Mesías, que muera en la cruz, que nos redima, que vuelva al cielo a preparar lugares para nosotros. Y cuando hayase o terminado o hecho las mansiones celestiales, va a volver y nos va a buscar. Y allí el resucitador me va a decir, despertate, Job. Estaba resignado a esa realidad. Pero Dios tenía un plan distinto. Job capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todo lo que él tenía. Yo creo que la parte económica acá ya no importa, ¿no? Pero Dios hizo un destaque, se destacó aquí. Le dio el doble. Dice que volvió a tener Job 3 hijas y 7 varones. No son reemplazo de los hijos anteriores. Cuando uno pierde un hijo y vuelve a tener otro, ese que viene es distinto. No podemos reemplazar al que perdimos. El que perdimos tiene su identidad, tiene su personalidad y está en pausa esperando que Jesús lo resucite y conocer el otro hermano que no lo pudo conocer. Esta noción clara tenía Job también. 10 hijos. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo todo el doble, aquí 14,000 ovejas, ¿no es cierto? Y demás, todo el doble. Verso 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Yo sé que más de un soltero, después de saludar a Jesús, buscará a Job. Después de esto, dice el verso 16, vivió Job 140 años. Estando con un pie dentro del ataúd, Dios lo sana y vive no un puchito de años, no, 140 años más. Vio sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job como viejo
¿Y lleno de qué? De días. Wow. En alguna ocasión escribí: un soldado fiel como Job no muere cuando el enemigo diga, sino cuando Dios permita. Y usted va a estar en medio de luchas y aflicciones. No son eternas las luchas y aflicciones. Tienen un punto y aparte. En tanto y en cuanto usted debe mantenerse y yo debo mantenerme íntegro y fiel a Dios, como si nada hubiese pasado. Job fue el mismo Job. Y ahora en su segunda etapa de su vida y rejuvenecido con esta sanación de su piel, me imagino que habrá recibido como los milagros de Jesús, una piel como de bebé. Y una estructura ósea como para soportar 140 años más. Algunos estamos cerca de los 40 y estamos dudando, ¿no? Y él ya tenía más de 140 años de vida. Y murió Job lleno, o viejo y lleno de días. Sé fiel hasta la muerte. Que porque tengas o no tengas, pierdas o no pierdas, te persigan o no te persigan, sé fiel a Dios. A Dios. Él nos va a venir a buscar. Él nos va a sostener como sostuvo a Job. Si Job sobrevivió a todas esas calamidades, usted y yo con nuestros problemas, de taquito, dirían los jóvenes, superaremos con la ayuda de Dios. Dios nos conduzca y Dios nos permita a no sentirnos menos que otros, sino iguales, porque Dios ha programado su voluntad de esa manera para con nuestras experiencias, nuestra vida, nuestra familia, nuestra condición, nuestra situación. Sea el nombre de Dios bendito. Amén.